siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles a una persona muy especial en la actual coyuntura que vive Colombia, la hermana de Lucas Villa. Lucas Villa fue el joven asesinado en Pereira que recibió balas mortales el 5 de mayo y producto de ellas el 10 de mayo falleció. Ha venido a Cali su hermana, Sitsi Uribe Vázquez, quien decidió, como una manera de honrar la memoria de su hermano, recoger su legado, comenzar a trabajar con las comunidades y seguir ese trabajo no solo comunitario, sino también personalísimo que hacía Lucas, en tanto que él era profesor de yoga, él era una especie de naturópata que trabajaba mucho, no solo la alimentación natural, sino también la medicina, los conceptos de la medicina natural, además de que era un animador social. Era la persona que ella ya nos va a explicar, que tenía un amplio reconocimiento en muchos sectores de la sociedad de Pereira, de la comunidad pereirana y risaraldense, y que lamentablemente balas de la fuerza pública colombiana se llevaron. Pero que sea ella la que nos cuente. Sitsi, ¿usted a qué vino a Cali hoy? Yo vine porque fui invitada personalmente para rendir declaración ante la CIDH por el caso de mi hermano. ¿Y la rindió ya? Sí, ya, eso se hizo en las horas de la mañana, fue muy productivo, nos sentimos muy cómodos rindiendo como ese testimonio a una autoridad que uno sabe que va a hacer un buen uso de él. O sea, usted sintió receptividad, verdadera preocupación por parte de la misión que está al frente de la CIDH aquí. Sí, me sentí muy acogida. Todas las personas que estábamos allá sentimos ese oído que nos quiere escuchar, porque el gobierno no nos está escuchando. Y entonces ver que unas personas extranjeras nos dan ese abrazo humano, esa acogida, que no nos da el mismo gobierno por el cual votamos, es muy, muy reconfortante, es como ese alivio que estábamos esperando y que esperamos que sea muy fructífero. ¿Les dijeron alguna preconclusión o conclusión preliminar después de haberlos escuchado? Usted estaba con otras víctimas, con otras familias de víctimas. Sí, pero son como diferentes mesas donde escuchan a cada caso. Ajá. Y solo nos dicen que son el proceso de recopilar datos para yo ya determinar qué hacer. Ya. Y las personas que estaban atendiendo a usted, ¿de dónde eran? Son extranjeros, sentí pues mucho el acento de México. México, latinos, no sé si de Perú, argentinos no alcancé a... Porque pues solamente fui con las personas que me iban a ¿Cuántas personas la atendieron? ¿La escucharon a usted? Una. Una persona la atendió, sí, la mexicana. Sí, le sentí el acento mexicano, la verdad es que puedo que me equivoque. Sí, bueno, la metodología es que ellos van recogiendo toda la información y después hacen una mesa conjunta en la cual ellos, digamos, lo identifican como los patrones comunes, ¿sí? Y diferenciales que les permiten concluir hasta dónde está la violación de derechos humanos por parte del gobierno colombiano y de la fuerza pública. Sí, una cosa que se enfatiza mucho es que las autoridades que se encargan de la investigación están dilatando las investigaciones, especialmente en el caso de mi hermano, que es un caso que fue tan emblemático. También en ese caso han habido dilataciones, hay una muestra fehaciente de que no hay intención de encontrar la verdad
que uno esperaría que fuera al contrario en los casos pues, que nos están acogiendo en este momento, pero a través de estas instancias, a través de la CIDH, encontramos como ese flujo de escucha y de esas personas que tal vez puedan tomar las declaraciones y hacer algo con ellas. Sí. Usted hace parte de unas 70 familias colombianas que hoy están llorando un ser querido, un joven, porque han sido todos muchachos y muchachas asesinados, y no asesinados por delincuencia común, asesinados por fuerza pública y por algunos civiles amparados por la fuerza pública. Es decir, que han sido cubiertos, como existen videos que así lo confirman. Usted, respetando mucho el dolor de su familia, pero muéstrele a la comunidad que nos vino y nos escucha qué significa romper una vida y romper la ley natural, que es que los hijos enterramos a los padres y no los padres a nuestros hijos. Como hermana es un momento de coyuntura muy fuerte para una familia, sentir que esa persona ya no la vas a tener presente ni para pelear, ni para jugar, ni para reír, ya no va a estar. Y más allá es ver las circunstancias en las que se generan los hechos, que son personas que fueron arrebatadas de la vida por hacer algo que era legal, que era justo, que era loable, y que un gobierno criminal, unas decisiones criminales, egoístas, tomaron la decisión de arrebatarnos a nuestros familiares. Entonces, yo por lo menos como familiar de mi hermano, como hermana, uno no toma, digamos que represalias de rencor, por lo menos desde mi parte. Yo no pienso en venganza o ver a la persona, el ejecutor y el que pensó en el autor intelectual. Yo pienso es en continuar la voz de mi hermano, en que esas personas que estaban ahí tratando de que su voz fuera callada, porque era un hombre crítico, era un hombre con una visión de proyección a nivel pedagógico muy estructurada, era una amenaza para ellos. Entonces me parece... El tirano a lo que más miedo le tiene es a la batalla de ideas. Exacto. Y hay una frase muy bacana de una película que muchos han visto que se llama B de Venganza, B de Villa, es que las ideas son a prueba de balas. Las ideas son a prueba de balas, sí es así. Entonces, y las ideas están en los corazones de todos los que seguimos vivos. Entonces, el legado de mi hermano no muere, porque yo y mis hermanos permanecemos presentes y yo estoy con la férrea decisión de seguir y seguir con más fuerza, porque mi hermano lo hacía desde su amplitud, de su amor, desde su círculo que siempre lo rodeaba, con la gente que tocaba en Pereira, o si se iba para Manizales, o si se iba donde fuera, él siempre tocaba corazones. Entonces, a raíz de esto, yo tomo la decisión de continuar, y continuar más fuerte que antes, porque es continuar el legado de mi hermano, y mostrarle a las demás personas que todos debemos hacer lo mismo. No podemos permitir que cuando nos arrebaten un familiar, eso se quede ahí por miedo. Antes nos tenemos que levantar en honor, por honor a esa persona que falleció, alzar la voz por él. Mire que eso que usted está diciendo es muy importante. Uno de los propósitos que tiene la mano que asesina, en este caso a un joven, es la de derrumbar a su entorno familiar y al entorno grupal en el que estaba ese joven, porque uno entra a sumirse en el dolor, en la angustia, en el sentimiento de derrota. ¿Sí? Así que eso que usted está diciendo es una convocatoria muy importante. Hay que, como el ave fénix, hay que brotar de las cenizas y el dolor convertirlo en compromiso con el legado. Sí, y yo en este proceso he notado que hay mucha gente que lo necesita a uno. Necesita esos corazones firmes, esa fuerza que uno puede inspirar, porque es evidente la situación como familiar que vivo, es evidente el dolor que también padezco, pero más evidente es el valor
y la valentía que uno puede promover en la población. Esas voces que son calladas y que las demás personas se sienten también apagadas, es demostrar que ese no es el camino, porque ese es el camino que siempre nos han mostrado este sistema de gobierno colombiano, callarnos a través de la violencia y la tortura, de las violaciones. Y entonces es hacer ese contrapeso, porque las juventudes de hoy somos más valientes, porque tenemos un apoyo increíble que es la tecnología. La tecnología es ese apoyo que nos ha permitido que lo que está pasando aquí en Colombia no quede aquí adentro. Entonces con todas esas herramientas que tenemos la posibilidad de cambiar a Colombia, de mostrarle al mundo lo que pasa aquí, inclusive a los mismos colombianos que se niegan a las realidades, de que están en una burbuja de comodidad donde no les afecta nada, pero a través de los medios, de la presión social, que somos la mayoría de colombianos que vivimos en una situación difícil económica, difícil social, personas que son vulneradas, personas que son marginadas. Estamos viendo que, por ejemplo, con los muchachos de primera línea se les está dando un lugar en la sociedad que no tenían. Un lugar importante, que ellos están siendo reconocidos como los héroes de Colombia. Entonces es empezar a reconocer a cada integrante de Colombia como una persona útil e importante. Entonces este momento histórico es eso, es darle el lugar a cada persona en el territorio colombiano. Usted, cuando su hermano estaba vivo, usted me decía ahora antes, por fuera de cámaras, que usted no exactamente estaba como en el día a día de él, participando de las actividades de su hermano, pero que cuando ya su hermano no está, usted tomó la decisión como de recoger sus banderas. Cuéntenos ese proceso de transformación que usted está viviendo. Bueno, yo como hermana de Lucas, pues uno tiene siempre sus conflictos de hermanas, pero yo en el fondo lo amo mucho y siempre yo fui con la que más empatizábamos, jugábamos, porque está él y nazco yo. Entonces yo era como su muñequita, la hermanita, y había mucho afecto y mucha preocupación por mí. Él me cuidaba mucho. En vista de lo que le sucedió a mí, me tocó profundamente, obviamente como hermana. Y yo no me quedé en el dolor, porque tuve una opción en un momento: quedarme callada por miedo a mi seguridad y la de mis hermanos, o alzar la voz y no permitir que esto se quedara ahí, que no me parecía justo que lo hubieran violentado y que simplemente se quedara ahí. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar callada, yo no voy a ser cobarde, yo les voy a demostrar que detrás de mi hermano también habían seres con la misma iniciativa y el mismo potencial. Normalmente yo soy una persona muy tímida, yo soy artista plástica, me dedico a la pintura y la escultura, también soy artista marcial, instructora, pero tiendo a ser muy recogidita. Pero esta circunstancia me empujó a sacar esa, digamos que altivez frente a la situación del país, porque yo y mis hermanos y yo, somos personas muy humanas. Nosotros vemos a la gente en la calle y nos duele ver al indígena bañando a su hijo en la calle, pidiendo monedas, a la persona aguantando hambre en la calle, sabiendo que en el país hay una riqueza increíble y hay oportunidades para todos, y que por el monopolio de la oligarquía colombiana haya tanta gente sufriendo, y que uno tampoco tenga la posibilidad de brindarles ese apoyo porque tampoco uno tiene. Entonces, en vista de esto, es salir y alzar la voz y apoyar y cada vez hacer más visible a estas personas, a los invisibles de la sociedad colombiana, y darles un lugar. Sí, nosotros hemos dicho desde el principio, este canal tomó la decisión editorial de darle voz y rostro a los muchachos, porque estamos convencidos que están haciendo un sujeto político nuevo en Colombia, que son los jóvenes inorgánicos a partidos políticos, a centrales obreras, a centrales estudiantiles, a ONGs. Son muchachos de la barriada, son muchachos de la comunidad que un día dijeron basta ya, y queremos, como usted acaba de decir, alzar nuestra voz para pedir que nos dejen construir el país que nosotros vamos a vivir. En ese contexto
de esa barriada, lo que uno encuentra es que los muchachos están pidiendo que los escuchen para reclamar cosas obvias. Ninguno está haciendo un discurso de que Colombia se vuelva comunista, que se vuelva socialista, que se vuelva monárquica, nada. Los muchachos están pidiendo oportunidades y que dejen de robarse el país las élites que se lo han venido robando, aprovechando todos estos años de guerra que hemos tenido. ¿Usted coincide con esa mirada de los jóvenes? Sí, he tenido oportunidad de tener contacto con los muchachos de primera línea de Pereira. Hay que aclarar que primera línea no es un grupo, no es un bloque, son pelados que vieron que las marchas necesitaban protección y empezaron a juntarse y empezaron a generar grupitos de amigos, de conocidos en busca de la protección de la marcha pacífica, ¿cierto? Entonces hay muchos núcleos de estas personas, pero que tienen una misma visión, que quieren oportunidades, que quieren poder tener un trabajo digno, que quieren poder estudiar, que los dejen trabajar. A veces algunos ni siquiera piden estudio, que pues me parece delicado porque tal vez en su formación el estudio no está contemplado debido a la forma en que nos han criado en esta sociedad colombiana, pero piden esas oportunidades de trabajar, de sobrevivir, de tener sustento que ni siquiera tienen. Por ejemplo, cuando ellos salen con su carretica vendiendo frutas y la policía se los quita y entonces quedan endeudados y con hambre. Les salen con canasticas a vender fruta y se las arrebatan. Entonces, esos muchachos, ¿qué otra cosa tienen para vivir? Solo quieren oportunidades. Entonces ya las personas que dentro de la primera línea también son personas más letradas, porque no solamente son muchachos que se les tienen deudas sociales, sino que también son personas con pensamientos reales en la causa de la equidad. Entonces se van guiando para que todos busquemos algo en común, que es que todos tengamos las mismas oportunidades, que tengamos los mismos derechos en salud, en alimentación, en vivienda, en estudio. Es muy triste pensar como colombiano que yo me tenga que ir a otro país para pedir esas 4 cosas que son esenciales. En los países europeos de primer mundo, esto es esencial. Es como darle de comer a cualquiera. Aquí nosotros pensamos que lo esencial es comer. Personalmente en muchas ocasiones yo no pensaba en si necesito algo para cosméticos o ropa, sino uno piensa comida, solo supervivencia, no vivencia. Y eso es lo que piensa la mayoría de los colombianos. Y eso queremos cambiarlo, queremos que todos podamos tener estas 4 cosas esenciales y poder tener las mentes libres para crecer. Porque una mente con hambre no puede meditar, un cuerpo con hambre no puede pensar en crear, en salir y proyectarse en una empresa, solo está pensando en comer. Entonces las juventudes quieren eso, oportunidades para hacer cosas grandiosas por el mundo. Eso que usted dice es tan importante que cuando uno se va a las barricadas, a nosotros, y estoy seguro que a usted le ha pasado, uno se encuentra con muchachos y mujeres de la comunidad que le dicen a uno, es que estos muchachos por primera vez están comiendo 3 veces al día. Sí. Y los mismos muchachos le dicen a uno, es que ahora yo por lo menos tengo 3 golpes, en mi casa ninguna. Y hay un sitio que usted va a conocer, Siloé, donde hay una mesa solidaria donde ellos han organizado, hacen su olla comunitaria, pero al mismo tiempo hay personas de la comunidad que llevan arroz, cosas que no se usan en la olla, porque ya hicieron aparte. Pues al final del día, a los muchachos de la primera línea, un grupito de personas de la comunidad les entrega una libita de arroz, una panela, un chocolate, un azúcar, como quien dice, lleven esto a su casa, porque es que hay pobreza y hay hambre, y eso es lo que no han podido entender las élites y esa sociedad que se dice llamar de bien, que pretende que el país tiene que seguir estando como está. Es interesante que nos hablan de pobreza, nos hablan de que no hay dinero,
pero cuando uno ve la solidaridad de la gente, en las cosas más bajas, o sea, es gente que le toca sacar de lo que tiene para compartir. De lo que no tiene, comparte. De lo que no tiene, o sea, ese es el colombiano, ese es el pueblo, la diversidad. Entonces, es empezar a entender que, por ejemplo, a nivel político se nos ha vendido una visión hostil, donde, por ejemplo, la cátedra de economía o de política, eso ya no se da. Es algo que nos están empezando a negar y que nos muestran como si fuera un tabú hablar de política. Porque nos han enseñado que la politiquería que vemos hoy es política y no es. Porque es que el ciudadano tiene la responsabilidad política de ser veedor de todos los gastos que genera una persona que ponemos para que administre. Como nosotros lo vemos tan hostil, nos negamos a él y le queremos dar la espalda. Pero hay que empezar a cambiar ese pensamiento, hay que empezar a mostrarle a la gente que así como cuando tú tienes que bautizar a un hijo y meterlo en una religión porque hay que dirigirlo, también hay que meter entre lo esencial la política, porque es que nos compete a todos. Hoy en Colombia estamos así, es porque ninguno tomó la responsabilidad real de nuestro país y se las dejamos en manos de los que realmente saben qué se puede hacer con el poder. Y han tenido manipulado al pueblo por generaciones. Si no es que desde que cambiamos de administrador de españoles a los hijos que ahorita fueron los libertadores, y que todavía seguimos con esa monarquía disfrazada de democracia. Seguimos eligiendo a los hijos, a los nietos de los mismos, y ellos no van a quererse bajar de ahí. Y nos han vendido que la política es aburrida, es maluca, es un fastidio, y nos hemos replegado, no nos hemos apropiado de ella. Y es hora de enseñarle a las juventudes que es correcto volver ese escenario de una manera más amigable, más social, porque es que eso es, la política es social. Entonces yo pienso que es momento de cambiar mentes, momento de abrir espacios para una política sana, porque es que tenemos que apropiarnos de nuestros deberes ciudadanos. Sí. En este momento, mostrar el rostro y la voz de los jóvenes es casi como insultar al establecimiento de poder. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso nos dicen y nos acusan de que somos incendiarios, que estamos deslegitimando la policía, que queremos dañarle la imagen a la fuerza pública. Y yo siempre he dicho que el que actúa bien, nadie lo deslegitima. Y que a quien es deslegitimado es él mismo el que se deslegitima, porque no respeta la dignidad del cargo o del servicio para el que ha sido nombrado, que es el caso de la fuerza pública en nuestro medio. Pero además de eso, de esa denuncia que hay que hacer, duélale a quien le duela, sobre los excesos de la fuerza pública en Colombia, hay otro fenómeno que en Cali se ha visto muy duro y que ustedes en Pereira, además su hermano lo vivió, y es el del paramilitarismo urbano. Por primera vez los colombianos estamos asistiendo al paramilitarismo en vida, en tiempo real. Estamos viendo personas civiles con armas de corto y largo alcance, protegidas, amparadas por cuerpo policial que es pagado con los impuestos de todos nosotros. O sea que se nos está privatizando la fuerza pública en beneficio de un solo sector. Yo veo que es un fenómeno de angustia. Cuando ya el gobierno tuvo que mostrar su verdadera cara, es porque están asustados. Porque pasaron décadas, más de 60 años, haciendo lo que están haciendo hoy en las ciudades con los campesinos. Con los negros, con los indígenas. Masacres controlando tierras, manejando todo en feudos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa la guerra a las ciudades, debido al proceso de paz, porque ya no tienen con quién pelear en el monte, entonces se traslada a las ciudades. Y es un fenómeno triste, pero necesario, porque la gente se negaba a que eso existiera. La gente empezó a ver eso como un mito.
y porque los oligarcas y los políticos empezaron a venderle a la gente esa visión de que eso eran mentiras, o que eso solo pasaba por ahí, o inventos de la gente. Entonces ya la ciudadanía está evidenciando lo que por décadas ha vivido el campesino, el indígena, las negritudes, y entonces estamos ya cogiendo de pronto un poco más de solidaridad. Solidaridad, es muy triste que la empatía se tenga que crear a partir de la vivencia, pero solamente este proceso es el que está logrando, pienso desde mi perspectiva, unirnos y entender cuál es el verdadero enemigo, porque el gobierno, el sistema de gobierno colombiano siempre ha manejado el enemigo interno, siempre ha vendido a la gente que es que hay que pelear contra la misma población, y entonces están asustados porque no les está sirviendo, están asustados porque les tocó revelar su verdadera faceta. Entonces yo pienso que es un síntoma, a pesar de difícil, positivo, porque siento que es como cuando alguien ya siente que está perdiendo la batalla y ya le toca salir con lo que tiene, sin importar lo que haya. Lo que hay que hacer es inteligentes, ser más inteligentes de ellos, porque están utilizando el mismo método que han utilizado por más de 50 años, que es la violencia y la represión. Ser inteligentes y no dejarnos acorralar, porque lo que quieren es que, desde mi perspectiva, que la ciudadanía responda de la misma manera. Y están asustados porque llevamos mucho resistiendo de una manera pacífica. Ellos esperaban que nos devolviéramos con armas, para ellos poder declarar un estado de conmoción interna, y así masacrar a toda la población que no les interesa que esté pensando, a las jóvenes y los jóvenes. Entonces, hay que seguir firmes, hay que seguir haciendo público las denuncias. La gente por miedo no denuncia, y ese temor está dándole poder más a ellos. ¿Por qué nos amenazan? ¿La amenaza para qué sirve? Para que uno se quede callado. ¿Por qué quieren que nos callemos? ¿Cuál es la finalidad? A ellos les da miedo que uno hable, les da miedo que uno se exprese. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Expresarse, porque si uno se vuelve público, entonces hay más personas pendientes de uno. Si uno muestra que uno está siendo afectado, entonces si uno le llega a pasar algo, no va a quedar dentro de que fue un atraco o que fue violencia familiar, no, fue el Estado. Y me parece muy triste que estos criminales que nos están gobernando, después de que de pronto tengan que pagar sus deudas, sea el mismo Estado el que tenga que pagarle a los ciudadanos, a nosotros. La indemnización por víctimas a nosotros no nos la va a pagar Duque o Molano o Zapateiro. A ellos no les van a tocar un peso, le van a tocar el bolsillo, es al mismo colombiano, que yo pienso que debería ser distinto. Ellos tienen paraísos fiscales, tienen haciendas, tienen propiedades, deberían hacerles extinción de dominio cuando hacen con un narcotraficante. Sería lo mismo. Yo pienso desde mi perspectiva que debería ser lo justo, porque el colombiano no tiene que pagar por las cochinadas que hace el gobernante. Otro aspecto muy importante que en este proceso que está viviendo se debe tener en cuenta es la capacidad de representación de los jóvenes, de ese movimiento juvenil popular, porque ya a estas alturas comienza uno a ver a mucha gente, políticos, empresarios, líderes de ONGs, que comienzan a tratar como de dividirlos y comienzan a tratar como de decirles: ustedes son muy buenos para resistir, para protestar, pero ustedes no saben, nosotros sí sabemos, nosotros los vamos a representar, nosotros tenemos contactos con tal ministerio, con tal alcaldía, con tal secretaría, con tal proyecto de fondos del gobierno, y todo eso es abusivamente tratar de reemplazar a quien está poniendo el cuero, a quien está dando la pelea de frente, en nombre de todos los que no fuimos capaces de darla. Es muy bueno que usted, como hermana de Lucas Villa, también reflexione sobre eso. Los jóvenes se tienen que cuidar, ellos no se pueden dejar dividir por nadie y no se pueden dejar representar por nadie, porque son ellos los que deben hacerlo. Exacto. Por ejemplo, en mi caso personal, salieron unas políticas de la región, autodenominadas mujeres de Risaralda, autodenominadas líderes sociales políticas, y yo personalmente en ningún momento se me acercaron por lo menos a decir: quiero representarte ante la población como una víctima. Se aprovechan del
de la explosión popular que uno genera. Se aprovechan de la imagen que uno empieza a generar para utilizarlo para sus favores políticos, para sus carreras políticas, y entonces uno tiene que salir como ciudadano a decir no, no, porque entonces van a seguir jugando con nosotros. Se aprovechan de que ellos tienen artimañas desde hace décadas, y como uno es nuevo en esto, entonces uno es muy inocente, pero entonces uno tiene que ser muy astuto y entender que no podemos seguir cayendo en las mentiras de esta gente, de los empresarios que se aprovechan del joven, de la lucha, del movimiento y la popularidad que van ganando con la población. Porque es que el pueblo colombiano y a nivel mundial se mueve por la emoción y ellos saben cómo se mueve eso. Y por eso nos han tenido enredados tantos años, porque el populismo es la manera de manejar las masas. Y es muy triste, pero es la realidad, que de esa manera toque también manejar este movimiento, entender que la gente se mueve por emociones y mantener la emoción al lado de nosotros, porque nosotros estamos buscando una equidad para todos. Nosotros no estamos buscando solamente riquezas para un sector, queremos que todos tengamos riquezas, que todos tengamos tierras, que todos tengamos oportunidades, y hay que entender el juego de ellos. Ellos van a empezar a manipularnos a los jóvenes, a vendernos ideas ambiciosas, y lo más importante es como juventudes tener muy claro la visión, muy clara la proyección, que esto no se quede en el paro, porque el paro se va a acabar, va a llegar un punto en que se va a acabar. ¿Y qué van a hacer las personas? Después de que sean utilizados, va a ser como siempre, luego van a volver a ser los marginados, van a volver a ser las personas que no le importan a nadie. Entonces a los muchachos de primera línea, a las juventudes que se están alzando, tienen que proyectarse a nivel representativo, empezar a ordenarse, porque nos tenemos que hacer ese movimiento político real, no politiquero, de que queremos que las cosas cambien realmente y no podemos quedarnos en el paro, porque el paro se acaba. Y como ha pasado en la historia, en los años 80, ¿qué pasó con la UP? Se desmovilizaron y después, ¿qué pasó con ellos? Los masacró el gobierno, a todos. O los que quedaron sobreviviendo les tocó esconderse e irse del país. Nosotros no podemos permitir eso. Ahorita somos objetos militares para ellos. Y si se llegan a acuerdos más adelante, seguiremos siendo víctimas de un conflicto que se repite y se repite. Entonces es súper importante que nos proyectemos, que entendamos que ya somos enemigos públicos de una población oligarca, y que tenemos que saber que eso ya es de por vida. Ya esas personas van a querer, nos van a ver a nosotros como esa figura que les arrebató o les va a arrebatar lo que ellos siempre han poseído. Entonces es entender que ahora nuestro trabajo es de por vida por la sociedad, y tenemos que ordenarnos. Muy interesante eso que usted dice. El joven de hoy, que además está haciendo un desafío ético al alma nacional, debe entender que ese desafío ético toma fuerza si lo considera como que es un trabajo de por vida. O sea, que su compromiso con este cambio de la sociedad colombiana no es por un mes ni por 6 meses, sino debe ser una aptitud vital a medida que vaya pasando el tiempo. Porque esto nos lleva a otro punto, y es, los muchachos están diciendo, y mucha gente, hay que inscribir la cédula, hay que salir a votar. Sí, hay que salir a votar, pero ¿por qué hay que salir a votar por otros? ¿Por qué no salir a votar por ellos mismos? Por los que de su seno tengan mejor perfil para que puedan volverse concejales, diputados, posibles alcaldes, posibles gobernadores, posibles congresistas. ¿Por qué seguir pensando que la clase política hay que escoger de allá a los que nos sigan representando? No, los muchachos han demostrado que tienen una tenacidad. Ahora hay que formarlos, pero la generación mía tiene que saber que somos ayudantes del protagonismo de ellos. No somos los que vamos a protagonizar para representarlos a ellos.
Sí, sí. Y también pensar que necesariamente no tenemos que tener puestos políticos. Los ciudadanos tenemos que ser veedores constantes. Veedores, con dientes. Estoy totalmente de acuerdo. Continúe. Y entonces a mí también me dijeron, ¿por qué no te metes al consejo? Y yo digo, no, primero mi perfil no es político, pero yo puedo como ciudadana ser garante de que las cosas se van a hacer bien. Todo lo que hace el político es público y lo que no sea público hay que vigilarlo. Y entonces estar pendientes de todo nuestro dinero. Nuestro dinero va a unas arcas que tienen que ser para el pueblo y para los beneficios de nosotros. Y no darle la espalda y estar ahí presentes. Ser conscientes de que tenemos que ser responsables y si no vamos a estar en puestos políticos, podemos hacerlo desde casa de esa manera. Mire que eso que usted dice es tan importante, la veeduría, que a mí me da pena pues con quienes, la señora María Fernanda Cabal y todo su entorno que nos odia porque ya lo ha hecho público en las redes sociales, pero para que nos siga odiando, le voy a mandar este mensaje. Usted, señora María Fernanda Cabal, que dice que este anciano que está incendiando el país, hay que investigarlo en la Fiscalía, en la Policía Nacional, la invito a que lo haga, pero también déjenos investigarla a usted, déjenos saber cómo es que usted hizo su plata, cómo hizo su capital y cómo es que hoy pretenda que este país siga siendo una gran finca de la que usted es una de las poseedoras. Hecha esa pequeña observación puntillosa a su invitación para que este anciano no siga incendiando el país, me refiero a la llamada gente de bien, dentro de los cuales hay muchos empresarios que han cerrado los ojos ante el robo continuado de la plata pública por vía de los contratistas del Estado, y muchos empresarios que hoy están ofendidos porque estamos dándole voz y rostro a los muchachos, se han quedado callados sabiendo que se estaban robando la plata solo porque el que se estaba robando la plata posiblemente le está dando contratos a ellos, subcontratos. Y entonces, como quien dice, cierra el ojo mientras tú haces las cosas mal hechas, que yo, que soy honrado, hago las cosas bien hechas, pero con plata mala vida. Hemos visitado escuelas, centros de salud, galerías en esta ciudad, a las que les han pagado cantidades inmensas de platas con el erario público y las obras inconclusas. ¿Y eso es lo que se llama gente de bien? Es la pregunta. Entonces los muchachos se mamaron de eso y por eso es que tienen tanta fuerza moral en este debate, que las Cabales, las señoras Cabal y todo su entorno de la Forí y compañía están desesperados porque ¿cómo así que estos muchachos altisonantes, insolentes, han alzado la voz una vez en la vida? Al respecto, claro, uno como ciudadano ve los comentarios de esta señora con falta de cultura, con falta de ética, con la ignorancia tan increíble que tiene una persona en ese cargo tan importante, que uno entiende que solamente va por sus beneficios personales. Ella no está por el pueblo en el Senado, evidentemente. Ella está preocupada porque el paro no está dejando que sus empresas, sus territorios que producen tanta cantidad de dinero, no le están produciendo lo mismo. A ella no le preocupa la inversión social, le preocupa la inversión en vías para que su negocio siga creciendo, porque eso es un negocio. Colombia es su, digamos que sí, de donde saca el dinero. Entonces, con esta señora, con todos estos terratenientes, hay que hacerlos caer en tierra. Hay que hacerlos entender que también se tienen que limpiar el culito, que es que no son ningunos dioses, porque es que ellos lo ven a uno como si uno fuera una cucaracha. Pero cuando las votaciones están, ahí sí vienen a lamerle a uno las botas, mientras necesiten el voto de uno. Pero entonces hay que saberle caer a la ciudadanía que esa gente es humano, y esa gente no
merece lo que está recibiendo, que esa gente tiene que reconocer que los ciudadanos somos igual de importantes. Y eso es una cosa complicada porque es una cosa de crianza, ¿sí? Eso es una cosa de generaciones donde han estado en el poder y consideran que nosotros solo somos instrumentos para su capacidad de adquirir poder. Entonces simplemente el joven tiene que apropiarse de lo que es de él, porque como no nos hemos apropiado, estas personas son las que han tomado el poder de hecho. Entonces los La jóvenes... generación nuestra dejó que eso ocurriera. Exacto. Hay que apropiarnos. Y así estas personas van a ser cada vez menos. O les va a tocar irse, porque acá las cosas son de todos o son de todos. Sí, además los modelos europeos, que son países capitalistas, están mostrando el camino. Es que pueden haber gentes que ganen mucha plata y está bien que se la ganen, pero no a costa de quitarle el derecho a la dignidad de la vida a mucha gente, con un mal llamado capitalismo, porque Colombia, si algo le falta a Colombia es capitalismo. Colombia lo que tiene es feudalismo, tiene un sistema colonial en las relaciones de poder que ya es inaceptable que siga existiendo en el siglo XXI. Así como hay empresarios, digámoslo, que hoy se alinean con lo que llaman la institucionalidad, sin cuestionar esa institucionalidad, hay empresarios, yo he hablado con algunos, que han dicho, nosotros no estamos de acuerdo con el rumbo que lleva el país y nosotros queremos apostarle a otro horizonte para el país. Sé de empresas, de empresarios que están dispuestos a sentarse a conversar, a escuchar a los jóvenes. Pero también, aquí hay que decirlo con claridad, yo por lo menos lo he dicho todo el tiempo, en público y en privado, los muchachos tienen que aprender a discutir con los empresarios, con los líderes académicos, sociales, cooperativos, pero llevándolos a su territorio, no dejándose sacar de su territorio. ¿Cómo así que los muchachos de Puerto Resistencia tienen que irse a sentar en la Cámara de Comercio de Cali o en la sede de la ANDI o de FENALCO? No, que vayan los empresarios de estos gremios a donde viven, para que conozcan, para que tengan más posibilidad de conectarse. Y lo otro muy peligroso, que yo quiero que usted lo reflexione y les mande un mensaje a los muchachos. Habrá mucho empresario, y esto lo digo con mucho cuidado porque sé que hay empresarios muy decentes que están honradamente preocupados y quieren hacer cosas distintas, pero hay muchos que ya están saliendo a los puntos de resistencia a ofrecerles plata a los muchachos, como quien dice, a sobornarlos para que paren, para que cesen la incomodidad. Y eso ni es decente ni es ético. Están lavando su conciencia creyendo que dándoles una platica, te vamos a dar una platica por unos meses, te vamos a ayudar, te vamos a dar una beca por unos meses. Eso se llama dividir ese movimiento para que esos que están haciendo esa intentona sigan con su comodidad sin cuestionarse. Hay que pensar en empresarios que quieren ir al terreno a escuchar a la comunidad y a los jóvenes en colectivo. A los jóvenes les recomiendo que es el mismo método de la compra del voto. Es lo mismo. Exactamente mismo, solo que privado. Exacto. Entonces, es que tenemos que pensar es a futuro. El problema del colombiano es que piensa del inmediato, el diario vivir, porque nos han enseñado a sobrevivir del diario, y si no tengo plata hoy, mañana no como. Entonces, es empezar a cambiar esa visión. Nosotros estamos luchando, estamos en paro, es porque llevamos muchos años pasando necesidades, porque alguna vez alguno de nuestros padres vendió su voto. Y el futuro que tenemos es que no son 4 años, son 10, 20, 30 años, es por haber vendido una vez el voto. Si hacen lo mismo, si reciben sobornos, si venden su dignidad
a un dinero que solo les va a servir para 1, 2, 3, digamos que 6 meses como mucho. ¿El resto de la vida qué? ¿Qué queda del resto de la vida? Eso hay que pensar, que es que no podemos pensar en los meses, hay que pensar en los años, en las décadas, en las generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hay que pensar que la lucha es por eso, no por un instante, es por un futuro permanente. Esto que usted acaba de decir es muy importante. Este programa pues está al aire, pero lo vamos a mandar específicamente a muchos de los muchachos que están en estos puntos de resistencia, porque una manera de defender su derecho a que se les respete esta protesta es que ellos escuchen voces como la suya. Usted está hablando desde el dolor, pero desde un dolor con dignidad y no con odio, pero no tonto. Porque es que también ese cuentico de que perdonémonos y hagamos oración y no cuestionemos nada, no es por ahí. No hay que tener odio. Nadie está invitando al odio, y menos al odio de clases. Pero tampoco podemos llamar a los muchachos a que entierren sus muertos y entreguen su derecho a construir un país distinto. Entonces ellos no se pueden dejar enredar ni manipular por personas que vienen con supuestas buenas intenciones y en el fondo, lo único que quieren es acaben el paro. Por favor, acaben la incomodidad que nos están generando. Y a cambio de eso, le damos estas bequitas, esta platica, estos regalitos y volvemos a lo que ella acaba de decir. Esto es una forma de vender el voto, o sea, de vender su lucha por la que están dando. Y nosotros creemos que por ahí no es el camino, si de verdad quieren merecerse un país distinto. Le voy a hacer la última pregunta para que usted pueda seguir su recorrido. La fuerza pública está conformada en su inmensa mayoría por hombres y mujeres del pueblo, vecinos, campesinos, negros, indígenas. Y cuando uno ve a ese hombre uniformado con el uniforme del SMAT o del GOES, pero debajo del casco uno alcanza a dibujar el rostro de un muchacho o de una mujer joven, uno dice qué ironía que esta gente que también sufre con sus familias lo mismo que sufren estos muchachos, terminen matando ellos a unos muchachos por unas órdenes superiores. Yo aquí les he dicho, la única orden que están obligados a cumplir es el respeto a la Constitución. Pero si hay una orden ilegal, no hay ninguna razón para cumplirla. Y es ilegal, es arbitrario, es ilegítimo que reciban órdenes de mandar a matar muchachos. Usted, su hermano fue matado, fue asesinado, no murió en un accidente de tránsito. Envíele un mensaje a la fuerza pública que está permitiendo que ellos sean también afrentados en su dignidad, mandándolos a matar compatriotas. Hay que entender un poquito el contexto del policía. El policía es o fue un joven, por lo menos el raso, ¿cierto? Fue un joven que no tuvo oportunidades, que terminó el bachillerato y no tuvo la posibilidad de entrarse y formarse en una universidad, y que en su casa, al cumplir ya los 18 años, a veces con mamás cabeza de hogar le dicen, mijo, necesitamos que trabaje. Salen a buscar trabajo y no hay trabajo. ¿Qué les queda? Pagar servicio. ¿Qué pasa? La gravedad de eso es que el criterio de una persona se forma dentro de la universidad. Son muchachos que empiezan a formar su visión de mundo dentro de un círculo de violencia, porque la policía dentro de su formación los violenta, psicológicamente y físicamente. Entonces la policía también es víctima. Son muchachos víctimas, llenas de miedo y llenas de rencor, propiciados por la misma institución. O sea, la institución es como si les metiera dentro dolor, y entonces, ¿qué hace ese muchacho? Luego explota contra la población. Entonces nosotros como la población debemos acogerlos,
No debemos atacarlos con arengas violentas, que yo trato de evitarla, trato de que no les devolvamos con la misma moneda, porque son personas que están sufriendo, son personas que son las víctimas también de un Estado guerrerista. Y a los ciudadanos que son policías, el mensaje que yo sé que todos le hemos dado: también somos ciudadanos y que todos luchamos por la misma visión. Queremos que ellos, dentro de su institución como policías, también tengan derechos, también tengan vidas dignas, porque sabemos que no las tienen. Como un policía quiere dejar la institución porque no va con las órdenes que están dando y lo amenazan? Lo amenazan su familia, lo amenazan a él, y él actúa es por miedo, ¿sí? El policía también actúa por miedo. Es una persona que más directamente es amenazada, porque él ya está registrado, él ya está identificado e individualizado. Y muchos de los policías también están alienados con una visión de guerra interna, de enemigo interno. Entonces yo pienso que la manera de empezar a despertarlos es cuando la población civil, sus madres, sus padres, sus hermanos, empezamos a salir y hacer que esto sea más grande, porque ellos empezarán desde su visión individual. Algo está pasando, lo que me han enseñado al parecer no es lo real, y empezarán a reaccionar a un sistema que los tiene vendados con el miedo y el terror de ser agredidos. Esas noticias donde una policía denuncia que fue violada y violentada y a los días aparece muerta. Ellos también están siendo víctimas, y el sueño de muchos de ellos era de ser policía para defender a la gente, de ser esos héroes que nosotros considerábamos y que ahorita son villanos, son homicidas. Entonces es volverse como a entrar a ese niño pequeño que quiso ser policía para defender a su mamá, a defender a su papá, que tal vez en algún momento fue asesinado o en algún momento fue violentado, o una hermana que fue violada, y quieren ser ese héroe para ellos. Vuelvan a ese niño y reconózcanse y seamos gente, porque ellos están es para el pueblo, son pueblo, y también son afectados por las decisiones que se tomen frente al pueblo. Y para ello, que me parece muy interesante su reflexión, para ello se hace indispensable una reforma a fondo a la fuerza pública, pero no esas reformas cosméticas que el presidente Duque anuncia, reformas donde, como ya se ha dicho desde varios sectores, el policía sepa que tiene derecho a hacer una carrera, igual que el soldado, que el policía sepa que tiene derecho a ser bien tratado dentro de instituciones, que la información que a uno le llega de cómo forman, por lo menos a los del ESMAD, eso es terrible. Entonces, claro, los humillan tanto, los maltratan de tal forma dentro del modelo, que, como usted dice, cuando salen explotan, ¿sí? Y la pregunta que a ello hay que decirles, háganse la pregunta: ¿y dónde están los generales que nos mandan a matar la gente? ¿Y dónde están los políticos en nombre de los cuales defendemos la democracia? Seguramente que mientras ellos están ahí enfrentándose con el pueblo, ellos otros están tomando whisky en los salones rojos de los clubes privados. Y si esto, insisto, es seguir llamando al incendio, que se entienda que es llamando a la conciencia, a la claridad. Basta ya de hipocresía en este país que todavía no ha entrado al siglo XXI. Usted es muy clara, y yo creo que su hermano, desde donde quiera que lo tenga, la transmutación de la vida, debe estar sintiendo que está muy bien representado por usted. En nombre de su hermano, un mensaje para los jóvenes, ya no solo de la primera línea, para los jóvenes colombianos, los jóvenes de las barriadas, los jóvenes universitarios, los jóvenes trabajadores, los jóvenes desempleados, de todas las áreas del país. Que sean críticos, que nunca se queden con la idea que le vendan, que siempre se pregunten, que siempre tengan cuestionamientos,
que si les dicen eso es rojo, ¿por qué es rojo? ¿Y por qué él me dice que es rojo? ¿Sí? Que se cuestionen todo, que tengan un pensamiento científico frente a la vida, que no permitan que venga un jefe y les diga, vea que les vamos a meter este bonito, en vez de pagarles sus horas de trabajo, les vamos a dar mensualmente un bono de 200.000 porque es que nosotros somos muy buenos y queremos que ustedes tengan lo mejor. Entonces, echen lápiz, ¿cuánto me estoy ganando al mes con las horas extras y cuánto me está el bono? Ah, me están estumbando. Entonces, no coman entero, piensen, analicen, investiguen, no se queden con lo que les digan. No sean ingenuos, porque siempre va a estar la persona con poder queriendo más poder. Tengamos visión de curiosidad, ser curiosos. Y a su hermano un mensaje, al espíritu de su hermano. Yo le digo a mi hermano, uy, Lucas, usted me dejó embalada. Me dijo, cuídeme por allá, inspírame mucho y a veces le digo, ¿qué tengo que hacer en este momento? Dígame qué tengo que hacer, cómo tengo que proceder y que me mande muchas fuerzas, que nos proteja a nosotros y desde allá arriba a todos los jóvenes, que sentimos esa llama de Él en nuestro corazón, que nos cuide, porque estamos alzando la voz por Él y por los demás jóvenes que han sido asesinados. Y por los que pueden seguir asesinando. Y por los héroes caídos, porque serán nuestros héroes en la historia. Y que no permitamos que esa historia sea desvanecida, postergarla y tenerla presente. Cada mes, ¿quién murió hace un mes? Cada mes, ¿quién dio la vida por nosotros, por la patria? Y tenerlos vivos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque así no vamos a dejar que su memoria y su legado sea olvidado. ¿Cómo es la frase de la B de la venganza? Las ideas son a prueba de balas. Las ideas son a prueba de balas. Creo que esa frase ejemplifica perfectamente el trasfondo de esta sublevación juvenil popular que hoy vive Colombia. Y la indignación no es odio, la indignación es sentirse afrentado y por eso sentirse comprometido a no permitir más afrentas. Ninguno de los muchachos ni ninguno de los dolientes como Sitsi hablan con odio, hablan sí con dolor y hablan con indignación, pero tienen la firme resolución de construir el país que quizás la generación de los mayores dejamos destruir.